Bueno, nosotros vamos a hablar sobre Melanie Klein y nuestro equipo está conformado por Andrea Jacibe, Daniel Coronado y Jocelyn Valadez. De lo primero que vamos a hablar son de los datos biográficos de Melanie, cuyo apellido de nacimiento es Reises, que nació el 8 de marzo de 1882 en Viena y fue proveniente de una familia judía ortodoxa de Galicia y era una familia muy poco afectiva. Y ella quería estudiar medicina y psiquiatría, pero tuvo que rechazar su sueño debido a que su papá enfermó, entonces pues tuvo que ayudarle a su madre. Y ella tiene 3 hijos que se van a llamar Melita, Hans y Eric, y muere el 22 de septiembre de 1960. En su relación con el psicoanálisis, la muerte de su madre le trajo algunas consecuencias que la hizo que cayera en un cuadro depresivo desde 1914 hasta 1919. Fue gracias a ello que hasta el quinto Congreso Psicoanalítico Internacional tiene su primer acercamiento con Freud cuando va y pudo salir de su cuadro depresivo gracias a Ferenczi. Y en 1920, en el sexto Congreso Psicoanalítico Internacional que se llevó a cabo en La Haya, Karl Abraham la invita a trabajar con él en Berlín después de ver todo su trabajo que tuvo con niños. Y después de eso, en Berlín se va a convertir en el miembro de la Sociedad Psicoanalítica. Y bueno, continuamos. Después de esto, pues Ferenczi le sugiere a Melanie Klein que se dedique a atender a estos niños, o sea, que se dedique al psicoanálisis infantil, y pues su primer caso clínico que presenta ante la Sociedad Húngara del Psicoanálisis en julio de 1919, pues es de su hijo Eric, pero consecuentemente ella va a hacer varios tratados clínicos, pero con sus 3 correspondientes hijos, tratándolos aproximadamente 3 veces por semana durante 3 años y 3 meses. Después de esto, en 1927, Anna Freud habla de la técnica del análisis infantil en oposición a Klein, o sea, presenta una crítica a las teorías y postulados que Melanie Klein previamente había propuesto, y esto lo hace ante la Sociedad de Berlín, la Sociedad Psicoanalítica de Berlín, y ese mismo año Jones organiza en la Sociedad Británica un simposio sobre el análisis infantil, entonces pues concordó perfectamente, y por lo tanto, debido a esta crítica que Anna Freud hace a las teorías de Melanie Klein, pues se presenta cierta teoría entre estas dos psicoanalistas y cierto descontento por parte de ambas. Y bueno, ya después de esto, cabe mencionar que Melita, la hija de Melanie Klein, pues es aceptada como miembro pleno en la Sociedad Psicoanalítica Británica en 1933. Y en unión con E. Glover, se opone a las teorías de su madre. Bueno, después de esto, cabe aclarar que desde 1934 hasta unos años después, a lo largo de la guerra que se da, pues hay varias perturbaciones o ciertos hitos muy importantes en cuanto a esta psicoanalista, y entre ellas se encuentra en 1934 la muerte de su hijo Hans. Era un hijo de Melanie que vivía con su padre, y pues esto lo afectó bastante. Y también en ese mismo año, en 1974, Melanie Klein se nacionaliza inglesa, puesto que estaba residiendo ahí. También otros de los momentos importantes es que durante la guerra pues hay un gran éxodo de psicoanalistas alemanes debido a su persecución, y con ellos se encuentra Freud, quien muere muy poco tiempo después de su llegada. Y también otro hito muy importante es que Jones se retira y le sucede Glover en la presidencia de la Sociedad Psicoanalítica Británica, y por lo tanto, debido a semejantes cambios, pues se presenta una gran polémica dentro de esta sociedad psicoanalítica entre los mismos representantes. Y bueno, también algo muy importante es mencionar que Melita se le reconoce Melita es la hija mayor de Melanie Klein y se le reconoce como la niña trágica del psicoanálisis,
ya que más allá de solamente dar origen al psicoanálisis de niños en el sentido moderno, pues también da origen a una de las corrientes más nutridas y más, pues, más atractivas de la historia del freudismo. Y pues también en un artículo de 1923 llamado El papel de la escuela en el desarrollo libidinal del niño, Melita aparece con el nombre de Lisa, que era una joven de 18 años presentada como un caso clínico, pero en realidad pues es Melita, es la hija mayor de Melanie Klein, y pues sí da cierto origen y cierto cambio radical dentro de la historia del psicoanálisis infantil debido a su caso clínico. Bueno, y la técnica de Melanie era que el psicoanálisis del niño comienza en la primera sesión y se trabaja con la angustia y la culpa. La angustia se interpreta como expresión de las resistencias y la técnica que también ella se encargaba de interpretar era con el juego y los juguetes utilizados porque es la vía del acceso al material inconsciente. También aprendió el método para manejar las transferencias positivas y negativas. Habla del complejo del Edipo y del superyo, y de cómo el superyo es formado desde la infancia temprana, y por esta razón también logró entender los impulsos sádicos y el temor de la castración. Su aporte como psicoanálisis actual es que el psicoanálisis es aplicado a los niños de edad entre los 6 y los 6 años y lo que busca es comprender la estructura del superyo. Ahora la actividad que tenemos para nuestros compañeros es que puedan identificar cuál fue el aporte más significativo para el psicoanálisis que planteó Melanie y cómo se puede aplicar a su futura profesión como psicólogos. Y bueno, esto fue todo y muchas gracias.